El Señor te bendiga. En esta mañana quisiera compartir contigo un texto de la palabra de Dios. Nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 3, a partir del versículo 13 hasta el 18. Dice la palabra: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Nos dice la palabra de Dios de que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Si Cristo estaba allí, Cristo estaba en la tierra, y sin embargo se estaba hablando de que ya había ascendido al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo vive un eterno presente, y para él no hay ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. En su humanidad sí estaba sujeto al tiempo, pero en su divinidad estaba por encima del tiempo. Por eso él podía decir: nadie subió al cielo, todavía no había muerto, no había resucitado, cuando estaba diciendo estas palabras a un personaje con el cual hablaba, que era Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero si estaba allí en la tierra, ¿cómo es que estaba en el cielo? En su divinidad. Porque Dios lo sabe todo. Porque Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo está en todas partes en su divinidad. En su cuerpo estaba limitado al tiempo y al espacio, pero en su divinidad estaba fuera del tiempo. Él vive como en una especie de eterno presente. Y por eso es que él, estando en la tierra, podía decir que estaba al mismo tiempo en el cielo. Y aquí nos dice algo muy importante, y es a donde yo voy en esta mañana para darte un mensaje de parte del Señor. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué episodio de la historia bíblica está refiriéndose nuestro Señor Jesucristo? Se está refiriendo a aquel periodo en el cual los hijos de Israel salieron de Egipto y estuvieron durante 40 años caminando por el desierto. Y cuando se rebelaron en un momento dado, de las muchas veces que se rebelaron contra Dios, Dios les mandó como castigo una serie de serpientes que le daban una mordedura muy dolorosa, y muchos de ellos morían. Y Dios, en su misericordia, le dijo a Moisés que levantara una serpiente en un palo, en un asta, en una especie de mástil, y allí colgara una serpiente que tenía él que hacer de fundición de bronce, y tenía que colgarla en el palo. Y todo aquel, le dijo el Señor a Moisés, todo aquel que mire con fe a la serpiente, que quedará curado de la mordedura de las serpientes. Entonces, Cristo se compara
con esa serpiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Óiganme bien, todos mis paisanos peranos y no peranos que vean este vídeo. Es necesario que todo aquel que mire a la serpiente con fe, que todo aquel que mire a Cristo con fe, quede sano del pecado. Porque, hermanos y amigos que me escuchan, Satanás, sus demonios, son como serpientes que nos pican, que nos muerden y que nos inyectan el veneno del pecado. Y por lo tanto todos estamos destinados a la muerte eterna, a la condenación. Pero hay una buena noticia. ¡Gloria a Dios! Hay una buena noticia. Cristo es como esa serpiente que levantó Moisés en el desierto. Y todo aquel que reconoce que es pecador, que está mordido por la serpiente Satanás, que tiene el veneno del pecado, si mira a Cristo con fe, quedará sano. Gloria a Dios. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que mires a Cristo con fe. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Cristo subió a la cruz por ti. Subió a ese mástil, subió a esa asta, subió por ti a derramar hasta la última gota de su sangre. Quien tenía que estar ahí eras tú, era yo, éramos todos nosotros, porque todos somos pecadores. Pero Cristo tomó nuestro lugar. ¿Y por qué tuvo Cristo que tomar nuestro lugar? Porque ninguno cumplimos perfectamente esto que está aquí. Ninguno. Nadie se escapa. Todos somos pecadores. Tú podrás ser la mejor persona del mundo. Tú podrás decir, no, es que yo cuando era niña a mí me bautizaron. Y mi padrino dijo, mira, me lo diste moro y te lo devuelvo cristiano. Yo te digo, no, perdona que te diga, pero estaban muy equivocados. El bautismo no hace a nadie cristiano. Por el contrario, los que son cristianos, porque han mirado a Cristo y han sido sanos del pecado, esos son los que se bautizan. El bautismo es una decisión personal de aquellos que se han arrepentido y han recibido a Cristo en su corazón como Salvador y Señor de sus vidas. Estos son los llamados al bautismo. Pero un bebé no tiene conocimiento, ni nadie puede creer por otro. No basta una fe ajena en el bautismo, pero este ya sería otro tema. Lo que quiero decir es que mires a Cristo con fe. Es necesario mirar a Cristo. Era necesario que Cristo subiera a la cruz por ti y por mí, porque no podíamos cumplir esto. Si alguien en este mundo pudiera cumplir perfectamente esto, todos los mandamientos de la ley de Dios, esa persona se salvaría. Pero por desgracia nadie los cumple. Nadie. Porque el pecado es mucho más. Creemos que el pecado es robar un banco, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no he pecado en mi vida porque yo no he robado. Yo no robo ningún banco, yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie, así que yo no tengo pecado. Y además soy una buena persona porque soy amigo de hacer favores y tengo muy buen testimonio de todos mis vecinos. Me parece muy bien que tú no hayas robado ningún banco, me parece muy bien de que no hayas matado a nadie, me parece muy bien de que seas una buena persona, un buen vecino, pero yo te digo una cosa, tú te vas de cabeza al infierno. Tú estás condenado. ¿Por qué? Porque el pecado va mucho más allá, es mucho más que todo eso. El pecado es sutil, tremendamente sutil. ¿Quién no tiene un coche y el vecino se compra un coche de una gama más alta que la tuya, más bonito, con más potencia? ¿Y quién no tiene un cierto sentimiento de envidia? Si lo tienes,
Habrá otros que no lo tengan. Cojearán por otro lado. Pero si tú tienes un sentimiento, aunque sea ligerito, de celo, de envidia, porque tu vecino se ha comprado mejor coche que el que tú tienes, ya estás pecando. Y si tú estás hablando de lo que te pasó cuando estabas de vacaciones, lo bien que te lo pasaste, etcétera, etcétera, y adornas lo que tú viviste, lo bien que te lo pasaste, lo adornas, le pones más flores de la cuenta, ya estás mintiendo. Ya estás mintiendo, estás pecando contra los mandamientos de Dios. Luego entonces nadie se escapa de la condenación. Porque sepas una cosa, no solamente que el pecado es real, también la condenación es real. ¿Qué es la condenación? ¿Qué es el infierno? ¿Sabes que el infierno existe? Por ahí hay gente que dice, yo no creo en el infierno. Pues peor para él, porque se va a ir. Cuando se da cuenta de que efectivamente el infierno existe cuando esté dentro de él, lo malo es que ya no pueda salir. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Ahora es cuando hay que arrepentirse. Ahora es cuando hay que creer que hay un infierno y que hay que escapar de él. Ahora es cuando hay que darse cuenta de que hay una buena noticia. Una buena noticia. Y es que Cristo es como esa serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y todo aquel que se arrepiente de su pecado de corazón y mira a Cristo, haya salvación. Por eso nos dice, porque de tal manera, oigan bien lo que dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es por la fe. Tú puedes que no saltes el listón de Dios. El listón de Dios, he aquí el listón de Dios. Dios lo pone a una altura tal que no hay hombre ni mujer, nadie que pueda saltarlo. Y en el mejor de los casos habrá alguno que lo roce, pero ¿sabes lo que pasa? Que al rozarlo el listón se cae. Imagínate, es todavía peor. Pero hubo alguien que saltó el listón, ampliamente, holgadamente, lo saltó, y tenemos la buena noticia que Cristo, que saltó ese listón, va al juez de línea, habla con él, el juez de línea es su Padre Dios, y le dice, mira, el salto ese que he dado se lo apunta a Pepita, y este otro salto se lo apunta a Francisquito, y este otro salto se lo apuntas a Pedro, y este otro salto se lo apuntas a Joseli, y este otro salto se lo apuntas a Miguel. ¿Quieres que Cristo te apunte su salto? Porque Él ha saltado por nosotros. Hay una buena noticia. Cristo es el Salvador. ¿Quieres que sea tu Salvador personalmente? Que Él diga al juez de línea, apunta este salto para Joseli, para Miguel, para Pedro, para Juan. ¿Quieres? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que crea que el salto que Cristo dio en la cruz, se te puede apuntar a ti como si tú hubieras dado el salto. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Qué buena noticia! El que cree, el que en Él cree, no es condenado. ¡Qué buena noticia! ¡Gloria a Dios! No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. No seas de aquellos que no han querido creer. Arrepiéntete,
y reciba a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. A mí me gustan mucho unas palabras que pronunció en una ocasión el gran teólogo español Samuel Vila, escribiéndole una carta a un cura que se estaba dando cuenta de la desviación de la Iglesia Católica Romana de la palabra de Dios, porque veía que lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana no coincidía con esto. Entonces Samuel Vila se estaba carteando con este hombre, porque este hombre lo había buscado, le estaba escribiendo secretamente. Y entonces Samuel Vila le dijo: mira, el cristianismo es un idilio espiritual. Es sentir que la persona de Cristo te ha arrebatado el corazón. Enamórate de Cristo. Ve a Cristo. Que Cristo no haya muerto vanamente en la cruz por ti, sino que se haga realidad el perdón y la justicia de Dios en tu vida. Ve a Cristo. Mi número de teléfono ya lo conoces, 622-675-282. Si quieres dirección espiritual, me puedes llamar. Te podemos regalar una Biblia y te podemos ayudar a entenderla e interpretarla a la luz del contexto bíblico, con unas elementales reglas de hermenéutica. Te podemos ayudar. Que Dios te bendiga.